estamos los que estamos, somos todos muy bienvenidos, sois todos muy bienvenidos, y un par de palabras para comenzar. Bueno, vamos a comenzar, puesto que es lo nuestro, con la invocación a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llénanos con tu luz y con tus dones. Tuvimos esta iniciativa, que ya venía un poco de lejos. Fran lo tenía en la cabeza y los demás también, y en el consejo que tenemos de parroquial, de dedicar algún espacio importante a la formación, ¿no? Ya sabéis que siempre lo decimos, siempre ya sabéis que llevo más de 50 años de cura. Cuando empecé, como está empezando ahora Pablo Galiot, que yo también tuve 25 o 26 años en una parroquia, y pues ya entonces, no tenemos formación, porque la formación. Pues, efectivamente, hace falta formarse, hace falta sobre todo una formación permanente. Yo, por ejemplo, perdonad las alusiones personales que constantemente o con cierta frecuencia puedo tener, pues yo estoy pensando que voy a comer con él, en mi hermano mayor, que es físico. Él sí hizo física, lo hizo muy bien y tal, pero luego no se dedicó a la física teórica ni a la enseñanza ni nada, se dedicó a otras cosas empresariales en las que pues estuvo, yo creo que muy a gusto hasta que se jubiló, pero es un poquito mayor que yo. Entonces, claro, yo a veces pensaba alguna cosa que sale en el periódico de astrofísica y de todo esto, que a mí me interesan muchísimo, pero que la mitad no entiendo, no, más de la mitad no las entiendo. Y ahora me voy a preguntarle a mi hermano Javier, pero luego digo, si mi hermano Javier no se ha puesto al día, porque ha tenido muchísimas ocupaciones, y entonces probablemente me va a mandar la porra y me va a decir, oye, vete a otro. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos. ¿Y con la fe pasa igual? Sí, sin ninguna duda, pasa igual. Yo recuerdo perfectamente, Dios me ha dado no una memoria de elefante ni mucho menos, pero sí de cachorrillo de elefante por lo menos, y me acuerdo de los años 50, que coincide cuando yo tengo 5 años, cuando empiezo a recibir la formación cristiana y enseguida con la comunión y tal. Yo me acuerdo de cómo era, entonces yo, de lo que recibí, cosas que no se me han olvidado. Pero naturalmente nunca daré bastantes gracias a Dios, que porque su divina providencia pues quiso que yo me metiera en este lío del servicio más directo en la iglesia, me hice cura, y para ello pues estudié teología. A mí la teología me cambió totalmente la vida aquí interior y aquí, me cambió totalmente. ¿Por qué? Pues porque descubrí un mundo que no rompía con lo que se había recibido desde años inmemoriales en la iglesia, lo que se llama la tradición, por favor, con mayúsculas. Cuando diga tradición con mayúscula, no tiene nada que ver que cuando hablemos de tradición con minúscula o de, mejor, tradiciones, costumbres, a veces manías, etcétera, o, en fin, no sé, excrecencias del paso del tiempo. Bien, y eso me cambió la vida. Y con esa ilusión, pues he tratado toda mi vida en los ministerios que se me han encomendado. Lo que pasa es que además se me ha encomendado sobre todo un ministerio de enseñanza, de ayudar a que ese cambio que yo experimenté y que veía que no había calado en las personas, en chicos jóvenes, por ejemplo, yo ya sabéis, los que me conocéis más, yo he estado muchos años, cerca de 20 años, en la universidad, una universidad católica, la Universidad del CEU. También había estado enseñando, eso es otro mundo, en el Instituto de Ciencias Religiosas, otro mundo distinto. Pero en el de la universidad
Claro, me quedaba verdaderamente estupefacto cuando veía que la mayoría de los chicos y chicas que venían al CEU a estudiar medicina, química, biología, lo que fuera, pues venían con unas ideas religiosas que estaban todavía más atrás de los años 50 míos. ¿Cómo es posible? Unas ideas a veces pues peregrinas sobre Dios. Es que es natural que me pregunten, estoy hablando de los años 80, y muchos recordaréis que hubo un acontecimiento no sé si fue en Badajoz, no sé si, yo creo que fue en Badajoz, que hubo un crimen ahí muy truculento que salió en los medios de comunicación. Bien, yo a los muchachos les procuraba pues abrir al diálogo y nosotros creemos que es normal que un chico que haya sido formado religiosamente en un colegio religioso pues, durante muchos años, como toda pregunta, cuando el profesor de fe y cultura, que así es como llamaban la asignatura que yo daba, me pregunté, oiga, por favor, ¿qué piensa la Iglesia del crimen de Badajoz? ¿Eh? No es posible. La Iglesia no piensa nada del crimen de Badajoz. ¿Qué piensa la Iglesia del río Guadiana? Pues que bendito sea Dios, que no le falte el cauce, yo qué sé. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué esta pregunta? Porque se está en Babia. Bueno, pues esto valga un poco de introducción para que nos animemos y hagamos un poco boca a boca para estas sesiones. Yo, en la medida en que tenga, me den esta responsabilidad, voy a buscar a la gente que más nos pueda ayudar. Y tengo que empezar por confesar un pecado. Esto que va a ser penitencia, confesión, pecado. Dijimos, o lo dije yo, y todos en el consejo apoyaron, que procuráramos traer a personas de fuera. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tenéis muy vistos y muy oídos, eso está claro. Pues bien, la primera contradicción es que yo me ofrecí a esta primera charla porque me daba cargo de conciencia andar buscando a que que sin duda lo podrán hacer mejor que yo, pero que ha sido mi dedicación de las cosas, de las asignaturas que yo más he explicado, es esta relativa al sacramento de la penitencia. Bueno, el tema, vamos entrando ya, el tema es extraordinariamente complejo, es un tema muy largo, muy difícil, por muchas razones. Una de ellas, por razón histórica. Tiene un peso descomunal la tradición con mayúscula y con minúscula. La gran tradición de la Iglesia, que llega sobre todo a cuajar de una manera no exenta de problemas en el Concilio de Trento. Aprovecho para deciros que hay todas esas gentes por ahí ignorantes totalmente y dirán, esto es tridentino, como si cosa tridentina fuera un concilio, digamos, vergonzante o vergonzoso. Esto es un concilio descomunal, fantástico, interesantísimo, aunque naturalmente, como todos los concilios, también el Vaticano II, pues conforme va pasando el tiempo, pues hay que reflexionar y a veces pues exige matices o exige reinterpretaciones. Bueno, pues entonces el peso de la tradición hecho hasta el centro, la grande, y de la otra es impresionante. Y es un tema incómodo. Generalmente es un tema que no gusta, que desasosiega. Genera cierto, no sé cómo llamarlo,
pues eso, desasosiego y a veces hasta rechazo. Bien, el desconocimiento de la historia del sacramento, o en el desconocimiento de la historia del sacramento puede estar probablemente la raíz que explique todo este follón, puede estar, y por tanto tendremos que pasar por la historia, que además es apasionante, la historia del sacramento de la penitencia. Bien, la situación es mortecina en la Iglesia y en las iglesias. Hace ya mucho tiempo que yo oí, no sé en dónde, pero vamos, lo oí como una frase que respondía a la realidad que todo el mundo aceptaba con normalidad. El sacramento de la penitencia está muerto, está abandonado. Es un sacramento en desuso. No digo la confesión, por supuesto, pero ya veremos. Esto ya es un pequeño suspense, que veremos cómo vamos colocando las piezas. Bien, mi experiencia docente, pues ha sido la de tratar de, como os voy a ofrecer, una clarificación que sea útil, no erudita, no se trata de erudición, saber esto y qué pasó en el siglo tal y quién fue el abad que dijo no sé qué. Eso es erudición que está en las enciclopedias, está sobre todo hoy en internet, cualquier teólogo, filósofo, Alcuino, ¡pum! Ahí te sale de Alcuino, que es medieval ahí, no sé cuándo. El Concilio de Trento, bueno, páginas y páginas. Confesión sacramental, ¡bum! O sea que no es erudición, sino que es, ¿cómo decir? Es tratamiento interior. Y eso es lo que yo quisiera ofreceros. Y eso es lo que quiero que hagamos. Que clarifiquemos conceptos, muy especialmente el concepto de pecado. Si no tenemos un poco clarificado el concepto de pecado, todo lo demás en torno a la penitencia, la reconciliación, la confesión, todo eso sobra. Por eso yo me comprometo a poner un poco mi grano de arena. Así que la gente tiene una idea del pecado, pues normalmente yo la calificaría en general de infantil. Es decir, lo que le decía a la mamá: niño, te tienes que confesar, que dices muchas palabrotas. Y el pobre niño llegaba al confesor, decía: a ver, gilipollas. ¿Qué? ¿Qué digo eso? Bueno, vale, no te preocupes. Digo, cabrón. Bueno, pero que no, niño, vamos a ver, niño, aclárate. Que eso no es pecado. ¿Cómo que no es pecado? Pues le dice mi madre, pues dile a tu madre que no, que eso no es pecado, es una falta de educación. Eso es como meterte el dedo en la nariz. Eso no es pecado, eso es una guarrada, sobre todo si lo haces en público. Bien, bueno, pues es una broma, pero es real. Yo no me voy a inventar aquí absolutamente nada. Lo que yo dé es de mi experiencia pastoral. Esa es la referencia a Dios, por ejemplo, pues no digo que desaparezca, pero que de alguna manera se diluye en una nebulosa, ¿verdad? Y se confunde el pecado con la falta moral. Esto volveremos sobre ello, pero
Yo quiero ya ir avanzando cosas porque me parece que es interesante que lo hagamos. Son cosas muy distintas. Este niño que los he tenido cada vez menos, pero los niños cada vez pues, pasan más de todo esto, excepto cuando van a comulgar, que los catequistas les llevan y tal. Y bueno, esta confusión de lo moral con el pecado, debemos clarificarla desde el principio. Yo suelo expresarlo de una manera provocativa. El que no cree en Dios no peca. No puede pecar. ¿Por qué? Pues porque el pecado es una cuestión que tiene relación con Dios. Tiene relación con Dios. Entonces, si no crees en Dios, hombre, pues no puedes ser un sinvergüenza. Sí, claro. Por ejemplo, es un ladrón. Bueno, es un ladrón. Pero no tienes por qué considerarte pecador. Solo se considera pecador. ¿Quién? Aquel que tiene una relación con Dios. Y ahí está, como término fundamental, la alianza. No hace falta saberse la Biblia de memoria ni cosas de eso. Yo no sé la Biblia de memoria, por supuesto, ni de no memoria. Y no soy un gran lector de la Biblia, bueno, soy lector como es natural. Pero quiero decir que hay personas que son más aficionadas, yo soy más aficionado al Nuevo Testamento y a la reflexión teológica, pero eso es igual, ¿no? Pero es que la Biblia tiene como diríamos, un leitmotiv que se dice, es la alianza. ¿Y la alianza qué es? Pues que Dios ama a su pueblo y como le ama tanto, se casa con él. Es la alianza de boda, la alianza matrimonial. Entonces el pecado es la ruptura de la alianza. Esto tiene consecuencias pastorales y en nuestra vida, todas. ¿Qué es lo que tengo yo que examinar? Bueno, me voy a confesar porque hace mucho tiempo que no, muy bien, bueno, luego me confesar, voy a confesar. Y voy a examinarme a ver, pues usted que no. Si yo siempre hago lo mismo, si no hago daño a nadie, en realidad, pues, porque... Bueno, sí, claro, con mi cuñada no me llevo bien, pero no me llevo bien de toda la vida. Ya dije yo en su día que mi hermano metía casándose con ella, pero bueno, eso ya está pasado, ya lo he confesado. Sabes que no tengo nada que decir, porque lo demás es pues, lo de siempre, vamos, que alguna vez... Y entonces, para que te confieses qué es lo que quieres hacer, a qué vas allí, qué papel juega en, digamos, la reflexión sobre tu vida, la alianza con Dios. Sientes que eres adúltero con Dios, es decir, te has ido con otros dioses. No, digo la verdad, amo a Dios con toda mi buena, eso que no me lo toque. ¿Sí está? Bueno, por ahí van un poco los tiros por los que vamos a tratar de eso. Entonces, si no nos situamos en el sacramento de la penitencia, de la conversión, la reconciliación, como nos dé la gana de llamarlo, menos de la confesión, no porque la confesión no sea importante, que hablaremos ampliamente de ello, pero no es el sacramento de la confesión es una parte, una de las varias, como vamos a ver, que constituyen el sacramento. El sacramento no es un momento puntual que se ventila en el momento en que
pero me puede confesar, sí, venga, ahí otra vez, ven un poquito antes, que me tengo que revestir. Ay, sí, sí, no se preocupe, don Federico, son 2 minutos. Venga, pasa. Muy bien, bueno, ¿por qué? Pues no sé qué decir. Joder, pues si no sabes qué decir, no vengas, claro. Entonces estamos fastidiando, ¿no? Vale, por ejemplo, o al revés. Bueno, muy bien, es 1 minuto, pero bueno, lo que tengo que decir es que hace más de 40 años que no. Va a saltar 40 años en un gesto de... El otro día duermo bastante bien al principio, pero vamos, por la edad, yo creo que por la edad y por las historias estas, pues a las 4 así, pues me suelo despertar y pues que si vas a hacer pis y no sé qué. Luego ya no me duermo, o sea, me cuesta mucho dormir, ¿vale? No tiene ninguna importancia. Pero tiene una importancia porque me vienen muchísimas cosas a la cabeza. Por ejemplo, hablando de esto, me vino el otro día esta comparación. Bien, hemos pasado la pandemia, pero antes de la pandemia pues estaba la superpandemia permanente, que era la gripe, ¿no? La gripe. ¿Te has vacunado de la gripe? Ya, por esta fecha. No, me han dicho, me han dado cita para el día 10 de noviembre. Bueno, pues el 10 te vacunas, o lo otro con el COVID. Pues sí, tal es. Esta es una cosa central en un sitio, la enfermera muy amable, descúbrase. Tiene ya la aguja ahí preparada, está deseando. Pum, pam, pum. Adiós, mucho gusto. Vale, Dios te va. Adiós. Eso es una cosa. Esa es una concepción en general de la gracia de Dios y de la gracia sacramental. Yo voy, me atizan allí una ampolla que está ya precargada en una aguja, y ya estoy aviado. El día que me vacuné por primera vez, todavía estaba el COVID, yo estaba horrorizado. Se acababa de morir de COVID, un primo mío, un poco más joven que yo, de COVID, y tenía una patología. Yo estaba horrorizado. Por fin llegó el tal, me puse en la cola. Federico de Carlos. Adiós, Federico, adiós. Ya estoy vacunado. Ya estoy confesado. He ido allí, y el cura me ha dicho, bueno, no te preocupes, no lo hagas más, no seas animal, no vuelvas bueno, y reza 10 Ave María. 10. Bueno, esta vez lo rebajo a 8. ¿Sabes? Esa es la concepción, vacuna o inyección, como lo queréis llamar. La gracia de Dios es eso. Y entonces hay muchos que creen que ir a confesarse pues es ir al centro de salud religiosa, que es la parroquia, e inocularse o dejarse inocular algo que mire usted por donde es la gracia de Dios, ¿vale? Hay otra metáfora. Estoy sin dormir a las 5:30 y digo, claro, les puedo ayudar en la charla diciéndoles, pues bien, yo tuve la oportunidad de acompañar a una persona que tuvo un cáncer, como tantas mujeres, cáncer de mama. Entonces le extirparon y el oncólogo le dijo, bueno, pues te voy a poner tantas sesiones, radioterapia, quimioterapia. Esta persona fue a radioterapia y luego a quimioterapia. Y yo me ofrecí, porque me daba pena una persona más bien joven y tal, con los padres muy ancianos, o no sé si tenía ya, bueno, yo voy, ¿no? Vamos, bueno. Y entonces, ¿qué pasó?
digamos, de fondo. Pues que esta persona, como tantísimas que había en la sala, estaba llena la sala, gente con cables y con vías puestas, empezó un proceso de curación, lento, difícil. El médico, por lo visto, pues le llamaba de vez en cuando a ver cómo vas, que los análisis, ¿no? Tú cómo te encuentras, le palpaba lo que tienen que hacer los médicos. Y esto cuando termina, paz, tranquila. A eso se parece más la penitencia y el sacramento. Mucho más, totalmente, que al otro, que es la inyección mágica. Entonces, ¿qué estamos teniendo en la Iglesia ahora? Bueno, estamos teniendo, en primer lugar, esa desolación. No nos hagamos ilusiones, aunque aquí venga mucha gente o bastante gente a las celebraciones. Por cierto, que ya os lo aviso, el sábado que viene, los terceros sábados, van a ser celebración comunitaria de la penitencia. Pero bueno, la gente no se confiesa ni entra en esta dinámica. A muchísima gente católica, y, no digo apostólica y romana, pero vamos, católica y de buena voluntad. Entonces, me parece antiguaya que ir a decirle al cura, y además hoy día, pues, debemos reconocer con tristeza, pero con humildad, no somos bien queridos, claro, porque no se fían mucho. Antes el cura era una figura, digamos, inamovible, pero hoy el cura, el otro día, ¿quién me contó que, pues que de esos típicos choques en la calle, le dio un roce, le dio no sé qué y tal, y salieron, como salen siempre, con el ánimo más bien alterado, para ver y tal y cual, y uno de los que había tenido esta era un franciscano, un carmelito, me da igual, pero con hábito. Entonces el otro, el que se había considerado esto agredido por el choque, dijo: viejo pederasta. Bueno, si se habría equivocado, a lo mejor dándole un choque, pero tendrá que ver lo uno con lo otro. Estamos en un momento malo. Entonces, vamos a hacer eso que os he dicho, vamos a ir clarificando cosas poco a poco, pero hay que entrar en profundidad. Yo no quiero escandalizar a nadie, además no tiene por qué escandalizarse a nadie. Yo me muevo en el ámbito del magisterio de la Iglesia, pero el magisterio de la Iglesia se puede interpretar mejor o peor. Hay muchísima gente que lo interpreta más que peor. Entonces blanden la bandera, el magisterio de la Iglesia, porque usted despacio, el catecismo de la Iglesia, pero nada de eso del magisterio de la Iglesia, menos lo que llamamos dogmas, ¿verdad? Tiene infalibilidad y siempre es interpretable, y es bueno que se reinterprete, y esto es lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Porque si no, nos anquilosamos y no entramos en lo que debemos entrar. Vamos a ver. Preparando, sí, esto lo tengo que decir, es un pequeño paréntesis, me he dado cuenta de la necesidad de doblar las sesiones de este tema. Mi idea era
agotarlo hoy, no se puede agotar. El sábado que viene, o sea, el segundo sábado de noviembre, pues para bien o para mal, estaré con vosotros terminando de, diríamos, atornillar bien los conceptos. Entonces, tenemos una gran ventaja. En primer lugar, claro, hoy es puente. Tenemos un buen puñado de hermanos nuestros que ya estarán a lo mejor viniendo para aquí de la peregrinación a Nuria y a el románico leridano. Bueno, queda tiempo, es una iniciativa nueva, vamos a ver si va gente animándose. Y entonces, pues bueno, los que haya están. Empecemos por adquirir un conocimiento correcto de la realidad eclesial que luego aplicaremos. Esos son lo que llamamos las lecciones de la historia en el tema de la penitencia. Por si acaso alguno, yo creo que no, pero bueno, a lo mejor sí, y no es ningún reproche, pero por si acaso alguno cree que dándole a la moviola ahora del sacramento de la penitencia, ya estamos llegando, ya estamos en el siglo III, ya estamos en el siglo I, se ha ido Jesús, está resucitado, mira ese apóstol ahí, por donde va el hombre y estos otros van. Ese va a confesarse. Naranja de la China. Que no. Que volvemos la mirada atrás y esto que tenemos ahora no lo encontramos al principio. ¿Cuándo lo encontraremos? Ya lo veremos. Entonces, ¿qué país? Al principio, es que no había pecadores. Pues muy al principio no. Pero nada. Sí. Pues un grito a tu mujer, no hacer lo posible, no dar limosna, porque eres un tacaño, no visitar a un enfermo, te da asco, que tiene una especie de lepra, pequeñas cosas más o menos. Sí. Pero ¿qué había pasado? Vamos a empezar a entrar en esta historia fascinante que nos va a enseñar muchísimo. Cuando Jesús se va al cielo, naturalmente, esa es nuestra fe, es decir, se va a Dios, está donde nunca dejó de estar, es en la unión incomprensible para nosotros con Dios. Y ya no está aquí. La Iglesia pues empieza a funcionar, a vivir, tener una vida, y sabe que el Señor le ha dicho varias veces que hay que perdonar, que hay que perdonarse mutuamente, y que en el grupo, el movimiento de Jesús, pues tiene el espíritu para el perdón de los pecados. En la cena, mientras cenaban, pues les dijo eso: esta es mi sangre, sangre de la alianza. Atención, y vayamos archivando conceptos. De la alianza nueva y eterna, una alianza que es inquebrantable, será derramada esta sangre por vosotros, por muchos, para el perdón de los pecados. Algunos oyen eso y dicen, bueno, eso lo decía de mentirijillas. Él sabía que lo que había que hacer es el peaje de ir a confesarle a San Pedro, a que fuera. No. Jesús ni se le pasaba por la cabeza para el perdón de los pecados.
Y a él le llamaban el Cordero de Dios, que quita el pecado al mundo. Entonces, la Iglesia fue desarrollando, siguiendo al Señor, un signo de la vida nueva en Cristo. Bien procedieran del judaísmo, como era una gran parte de los asistentes a la primera iglesia, bien procedieran cada vez más del paganismo. Sobre todo esto, los judíos eran un poquito más decentes, había de todo, pero eran un poco más de todo. Los paganos, una vida libidinosa. Hombre, tampoco hay que cargar las tintas, que todos los paganos eran unos sinvergüenzas, que andaban por ahí a bofetadas. No, pero una vida libidinosa, no tenía mucho control moral, las cosas esenciales. Y entonces la Iglesia estableció que la entrada en la Iglesia, pues, debía significarse de una manera muy importante. Veo aquí a la pobre Eva que me oye en las preparaciones de los bautismos y ya sabes ahora un poco lo que voy a decir, pero bueno, pues está muy bien. Es un signo de pertenencia al pueblo de Dios, al nuevo pueblo. Y entonces el pecado, ¿cuál era el signo de que el pecado se perdonaba? Dicho de una manera más académica y más habitual, ¿cuál era el sacramento del perdón de los pecados? ¿Cuál era el sacramento? Insisto, a muchas personas, a algunas personas, con una cierta ignorancia, sin duda no culpable, y aquí no se echa culpa. Por Dios, esto, aquí cuando hablamos y revisamos, aquí no hay culpa de nada, y el que quiera echarse la culpa y mortificarse, que se mortifique. Pero no se trata de eso. Pero ¿cuál era la mayoría de la gente? Si vamos por aquello, hombre, pues claro que estarían ahí los apóstoles confesando, haciendo horas extraordinarias. Había un único sacramento del perdón, el bautismo. El bautismo. Entonces, cuando uno se bautizaba, pues lo que se le decía es perdonado, eres admitido en la comunidad de los santos, de los que siguen a Jesucristo y de los que han superado la vida pagana. Ya estás dentro, ya eres uno más de los seguidores de Jesús. El pecado se termina en tu vida. Por eso entrar en la iglesia mediante ese signo, ese sacramento del bautismo, pues no era una cosa de un día para otro, no era de ambulatorio y inyección, no, era más bien de quimioterapia. Es decir, era de un proceso de descubrimiento. Una cosa ya, por no poner las metáforas siempre médicas, era más bien como lo que, si alguno de vosotros tenéis un familiar o habéis tenido, las monjas o los frailes, no digo curas, los curas también tenemos, no, las monjas. Mi hija se ha metido, usted, disgusto, o al revés, que Dios se ha acordado de nosotros. Bueno, esa señora o señorita entra en un monasterio y al día siguiente el monje, no, tiene un periodo de aprendizaje. Le llaman noviciado, lo podrían llamar X, a mí me da igual. Es decir, que uno se hace monje, uno se hace religioso, por más que viniera de una vida no pagana, no libidinosa, no. Bueno, pues algo parecido, ¿no? A los que querían el bautismo les daban esta... Bien.
voy a utilizar citas de gran interés, a mi modo de ver, entreveradas, que os he dicho que no me gustaría, vamos, me daría pena que a alguien le resultara escandaloso lo que digo, como si yo negara lo que dice la Iglesia, y todo lo que voy a decir pues está perfectamente homologado. Y los que digáis, bueno, y si esto es así, ¿por qué no lo sabemos? Yo qué culpa tengo, yo qué sé. ¿Por qué? Pues cada uno sabrá cómo se ha educado, cómo no se ha educado. También quiero decir que en la Iglesia no somos un monolito. En la Iglesia de ahora también ocurre, somos plurales. Entonces, pues hay enfoques de las cosas. Y este tema de la penitencia, la conversión, el pecado, la confesión, el sacramento, pues no todos tienen el mismo enfoque dentro, digamos, de un ámbito común de reflexión. Entonces, respetémonos mutuamente. Yo es que tengo este enfoque, pues síguelo, si te va bien, pero no queramos imponerlo a nadie. Ni el mío, ni el tuyo, ni el... Siempre que estemos dentro de una visión común de la Iglesia. Entonces, os quiero recordar a este respecto lo que fue y sigue siendo. Se le atribuye a San Agustín y probablemente es de él. No sé si hay certeza, porque yo tampoco soy especialista en los padres de la Iglesia, pero se le atribuye a San Agustín una máxima fantástica. Yo cuando la oí hace 1000 años, claro, en la formación me dejó impactado y dije, ahí está. Dice, en lo esencial, unidad. En lo dudoso, discutible, dudoso, libertad. Y siempre caridad. Repito, en lo esencial, unidad. No mire usted que yo es que pienso que Jesucristo, pues era un cualquiera, porque no tiene nada que Dios, pues lo sé que me dice, no. Ahí no podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es esencial. Es esencial. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, en lo discutible, que es el 90 y pico% de las afirmaciones de eso, libertad. Es que a mí me gusta que, yo, este santo, no, a mí este papa no me gusta. Libertad, libertad. Y en todo, caridad. Yo no puedo estar como este señor era del Papa, yo que sé, del Papa Valeriano, me da igual. Y yo no, porque yo al Papa Valeriano le tengo una manía, no te da nadie el Papa Valeriano, pero bueno, hay gente que, pues entonces nos pegamos de bofetada. Bueno, caridad. Sea del Papa Valeriano, sea de no sé qué. Esta parroquia no me gusta un pelo, pues no vengas. Está así de sencillo. No, pero yo voy a venir porque yo quiero tenerme las tiesas con uno que veo que... ¿Tener calidad? Es que tener calidad. Y además, ¿sobre qué discutir? A ver, ¿sobre qué vamos a discutir? Sobre si se comulga en la boca o en la mano. Figúrese usted, así no podemos seguir. ¿Qué dice? ¿Perdón? En lo discutible, libertad. Libertad, la libertad. Pero de unos y de otros. Hay gente que le cabrea ver a gente comulgando
con la boca, otros al revés. Hay algunos que ya dan el paso completamente neurasténico de andar con pasquines, porque dice que la Virgen ha dicho que comulgar en la mano es irse al infierno de cabeza. Esa tontería, ya claro, pertenecen al mundo de la parapsicología. Entonces, libertad. Y en otras muchas cosas, estoy poniendo, y en todo claridad. Bien, no me quiero ya retrasar. He pensado, además de que el próximo día ya entremos en la parte histórica, que advierto, no solo no va a ser un rollo, ¡ay, la historia! Yo pensé, no, todo lo contrario. El sacramento de la historia del sacramento es enormemente iluminador. La historia nos va a dar muchas luces y nos va a permitir pues, hacer escarceos, como os he dicho, que nos pongan esos adornos, que no son adornos, sino que sabemos que son indispensables para un cuerpo, para un... Bien, vamos a ver cómo se celebraba la penitencia desde muy al principio hasta nuestros días. ¿Y qué vamos a ver aquí? Esto sí lo adelanto para que lo saboreéis los 15 o 20 días. Vamos a encontrar una variedad que para sí la quisieran los supermercados. Una variedad. ¿Pero cómo? Pero variedad. Pero no se hacían todo lo mismo. No. Ah, que no. No. ¿Qué no? Bueno, pues vamos a estudiarlo. Y la primera afirmación, y ya con esto termino, que es para quedarse, como dicen hoy los jóvenes, flipado. Como yo ya lo digo también. Estoy flipado, pero no sé lo que significa, pero que me imagino un poco de qué va. Bueno, estoy flipado. La Iglesia, os he dicho, tiene un único signo, sacramento. El próximo día empezaré por ahí, una pequeña noción de sacramento. A ver si me acuerdo, si no, ya lo diré más tarde. El bautismo. ¿Cómo se perdonan los pecados? En el bautismo. Y en el bautismo. ¿Y entonces qué ocurre? Que al poco tiempo empieza a ver pero si tú te bautizaste el año pasado, pero ¿qué ha pasado si sabe todo el mundo que eres un adúltero? Que has caído en el adulterio. Pero tú, pues te bautizaste hace 2 años y ahora resulta que abandonas a tus hijos. ¿Sabes que a uno de ellos se le ha sacrificado? Infanticidio. Pero bueno, y la Iglesia se encuentra con la realidad del pecado. ¿Y qué hace? Quedarse perplejo. No sabe qué hacer con el pecado. No le entra en la cabeza. Pero si se ha bautizado, pero si ha venido, no sabe qué hacer. Y entonces va a empezar a trabajar. Pero ese trabajo lo vamos a acompañar el próximo día. Hago propósito de enmienda de ir a un suficiente ritmo, y aunque sea, pues como hacíamos antes en las conferencias cuaresmales, al final dejar un buen espacio
de posibles preguntas, ¿verdad? Sobre todo el próximo día. Y hoy con esto termino, y si hay alguien que quiera hacer una pregunta referida a lo de hoy, si no, pues ya sabéis que el próximo segundo sábado, el de noviembre, que es, no sé si es 14, 15, y luego veis ahí que estoy yo con una gran ilusión. Me parece que soy un entrenador de fútbol, que me van a preguntar por Ronaldinho, y voy a decir, no me gusta mucho. Pues es que nos está grabando Masa con mucha generosidad y profesionalidad, como siempre, no para que se esté viendo ahora, ni para que se vea, digamos, mañana o pasado, creo, sino para subirlo a YouTube. Entonces ya, por ejemplo, los que vengan de esto, ¿cómo se llama?, del Pirineo, hoy en YouTube tienes al Pelma de Federico, que ha empezado la sesión, ¿vale? ¿Una pregunta? ¿Una curiosidad?